Hemos venido a adorar el nombre del Señor, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Oremos. Señor, en estos momentos agradecemos tu presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos permites poder reunirnos como familias, Padre, poder adorarte, Padre Santo. Queremos presentar delante de ti esta ofrenda grata, Señor, y exaltar tu nombre, Señor, porque solamente tú eres Dios. Gracias, Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, Padre. Gracias porque este día, un domingo, Señor, podemos adorarte, Señor, y podemos escuchar tu mensaje, Padre. Te rogamos, pues, Señor, que en esta hora te quedes con nosotros, Padre, y nos acompañes, Señor, en este culto que hacemos para ti, Padre. En el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, oramos. Amén. Les invito a que ahí en sus hogares alabemos el nombre del Señor. Hoy, la nueva edad. Ha nacido Cristo, gloria a Él, gloria a Él. En pesebre donde está, duerme ahí tranquilo. Vedle hoy la nueva edad, gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Los pastores le verán, gloria a Él, gloria a Él. Ángeles le cantarán desde el alto cielo. Vedle hoy la nueva edad, gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Magos del oriente van, gloria a Él, gloria a Él. Oro, incienso y mirra dan al pequeño niño. Vedle hoy la nueva edad, gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Demos a Jesús loor, gloria a Él, gloria a Él, por brindarnos su amor. Él nació en Belén. Vete hoy la nueva edad, gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, gloria siempre a Él. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marcha a ver al niño de María, porque Jesús está así en medio de
males. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marchad a ver al niño de María. Traedle pues incienso y mirra y oro, porque es Rey. Él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marchad a ver al niño de María. Amados hermanos, buenos días, buenas tardes. Dios bendiga grandemente sus vidas. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, del verso 15 al verso número 20. Lucas, capítulo 2, verso del 15 al 20. Y hermanos, pues hemos tenido unos días bonitos, hermosos, donde hemos convivido, pero sobre todo donde hemos celebrado el nacimiento de nuestro Jesús. Y hemos ido a Belén, hemos ido al pesebre y hemos contemplado la gloria y hemos adorado su santo nombre. Pero el tema que nos ocupa el día de hoy es precisamente qué es lo que sucede o qué es lo que debe pasar después de habernos encontrado con el niño del pesebre. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Lucas capítulo 2, verso del 15 al 20. Después del encuentro con el niño del pesebre, dice la palabra de Dios: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias le damos por su palabra. Le rogamos que este mensaje alimente la vida de nuestros hermanos, de nuestros hermanos de otras iglesias que visitan esta página, y también que bendiga la vida de aquellos amigos que tienen a bien escuchar este mensaje. Le rogamos en el nombre de Jesús que después de habernos encontrado con Jesucristo nuestro Señor, pues que podamos volver a casa y compartir el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo nuestro Redentor. Le pido, Señor, que este alimento espiritual sea nutritivo para su iglesia. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que sucede después que nos hemos encontrado con el niño del pesebre? ¿En algún momento se ha preguntado usted, y después de celebrar Navidad, qué es lo que viene? ¿O será que ese encuentro personal que hemos tenido con Jesucristo, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ha sido solamente el fin de nuestra experiencia, o acaso sigue algo más? El encuentro que hemos tenido con Jesús, el Rey, el Mesías que ha nacido en el pesebre, ha sido una experiencia maravillosa y sublime. De hecho, todos los encuentros de Dios con el hombre son sorprendentes. ¿Recuerda el suyo? ¿Cómo fue su encuentro con Jesús?
¿Qué fue lo más significativo de esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento, madurez y santificación en la vida suya? Todos los encuentros con Dios o el encuentro de Dios con el hombre son especiales y únicos. Recordamos, por ejemplo, a Abraham en la tierra de Ur, a Jacob en el vado de Jaboc, Moisés en el monte Horeb, Isaías y la visión del templo, y la lista sigue. La lista es larga y sigue repitiéndose estos encuentros con el hombre moderno, el hombre posmoderno, y seguirá así hasta que el Señor venga. Y encontramos a Nicodemo, y encontramos a Zaqueo, a la mujer samaritana, encontramos a Pablo, a cada uno de los discípulos de Jesús. Y cada uno de ellos ha tenido un encuentro único con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, con Jesús, el Dios entre nosotros, Jesús, el que ha nacido en un pesebre. Ahora bien, no solo han sido experiencias gloriosas, sino que cada uno de esos encuentros han sido transformadores. Sus vidas han sufrido una transformación desde la raíz, es decir, radical, desde lo profundo del corazón, el alma, los pensamientos, la manera de pensar y la manera de vivir. Es lo que sucede cuando alguien se ha encontrado con el Dios de la revelación, con el Dios de la Biblia, con el Dios de la historia. La vida de todos aquellos que se han encontrado con Dios nunca más fueron las mismas. Y esto mismo debiera suceder en la vida nuestra, en la vida de usted y en la vida mía. Cada una de las facultades del ser humano, cada una de las facultades del hombre y la mujer, el joven que ha tenido un encuentro personal con Jesús, ha sido transformado. Así, la vida de aquellos pastores y la vida de aquellos sabios de Oriente y la vida de María y de José y la vida de todos aquellos que se han encontrado con el Cristo del pesebre ha sido transformada con su poder y ha sido transformada desde la raíz. Nunca más fueron las mismas. Debiéramos evaluar a la luz de esta enseñanza bíblica cómo es que mi vida ha sido, si realmente está sufriendo la transformación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, si ahora se ajustan al poder de Dios, a la voluntad de Dios y al amor de Dios. Después del encuentro con el Señor, cada uno de ellos respondió de una manera única y especial. Obedecieron, fueron salvados, fueron transformados, mostraron fruto de esa conversión, fueron llamados a un ministerio en la obra de Dios, respondieron al llamado, anunciaron el mensaje, anunciaron el evangelio. Nosotros podemos hacer un recuento de estas vidas, solamente mencioné algunos ejemplos porque la Biblia está llena de ejemplos y la historia está llena de estos ejemplos, de vidas transformadas. Después del encuentro con Jesús, con el Salvador que ha nacido en Belén, en un pesebre, nuestra vida debiera ser distinta. Y hace unos días apenas celebramos el nacimiento de Jesús. Cantamos himnos, escuchamos su palabra, leímos su escritura. Pero ¿qué es lo que viene? Estamos ya casi finalizando el año. Pero pareciera ser que lo que sucedió hace unos días atrás ha sido solamente la meta y hemos celebrado ya y empezamos a
disminuir o empieza a disminuir esa intensidad de la celebración. Cada día debemos celebrar a Jesús, el Cristo que ha nacido entre nosotros. Y cada día debemos obedecerle. Y después del encuentro que tuvieron los pastores aquella noche en Belén, especialmente o específicamente en el establo, en el pesebre, con el Cristo verdadero, dice la Biblia, y regresaron glorificando y alabando a Dios. Estas vidas ya no son las mismas. Nunca más fueron las mismas. Y ya venimos de regreso. Ya hemos escuchado el mensaje y hemos escuchado un concierto que fue de bendición para nuestras vidas. Y ya hemos celebrado en casa y hemos celebrado de una u otra manera, pero pareciera ser que regresamos a casa, pero como si nada más fuera a suceder o fuese a suceder. Y venimos, ya regresamos de Belén. Y recordamos esa experiencia hermosa de haber celebrado el nacimiento de Jesús. Y es precisamente en este contexto de circunstancias lo que nos lleva a pensar en la experiencia sublime que tuvieron los ángeles del campo en Belén y los sabios de Oriente, que vinieron para adorar al Mesías que había nacido en Belén. Veamos estos pasajes, imitemos su ejemplo. Vayamos a la Biblia. Vea por favor Lucas 2, versículo número 20. Podemos leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Subraye esta palabra. Volvieron. Ya regresaban o estaban regresando después de haber vivido la experiencia grandiosa de haberse encontrado con el Mesías. Esto había sido algo glorioso, pero era necesario regresar a casa. Era necesario regresar a la ciudad, era necesario regresar al campo. Subraye eso, volvieron, regresaron. Pero ¿cómo lo hicieron estos hombres? Ya vamos de regreso a casa. Ya vamos de regreso al camino. Recuerda cuando en el capítulo número 2 de Mateo dice la Biblia que Dios les indicó, les reveló a los sabios de Oriente, ya no regresen por ese camino. Y dice la Biblia, y regresaron por otro camino. Vamos de regreso a casa. Ya nos hemos encontrado con el Mesías en el pesebre. Después del vado de Jaboc vino la reconciliación. Después de la visión en el templo vino el heme aquí de Isaías. Después del vado de Jaboc vino la reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú. Después de Sicar, del pozo de Jacob, aquella mujer samaritana fue y les contó a los suyos. Después de la transfiguración en el monte alto, descendieron del monte listos para anunciar en su momento al Cristo que resucitaría. Después del encuentro con el Cristo resucitado de Hechos capítulo 1, descendieron a Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio. ¿Se da cuenta de esto? Aquellos pastores no se quedaron estancados allí, aunque hubiera sido maravilloso quedarse en el pesebre todos los días. Pero era necesario regresar y contar al pueblo lo que había sucedido. Y era necesario compartir esta noticia con las personas que trabajaban ahí en el campo cuidando los rebaños. Era necesario regresar a casa y contarle a la esposa y a los hijos
el grandioso y glorioso acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Y regresaron, volvieron. Y la palabra de Dios dice en el pasaje, en el verso número 20, glorificando y alabando a Dios. Y me llama la atención este pasaje porque seguramente, al igual que los sabios de Oriente, seguramente los pastores estaban alabando al Señor en el pesebre y estaban glorificando el nombre del Señor, pero regresan a casa y no es así como que, bueno, hemos tenido una experiencia en el templo, o hemos tenido una experiencia en una campaña evangelística, o hemos tenido una experiencia al celebrar un culto de adoración a nuestro Dios, sino que regresan a casa. Y mientras van a casa o mientras van al campo o mientras regresan a sus rebaños, aquellos hombres van glorificando y alabando a Dios. Como un estilo de vida. Y cuando salimos del templo y cuando hemos terminado nuestro devocional diario, cuando hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios en nuestros momentos de oración, y mientras vamos al trabajo y mientras vamos a la escuela y mientras vamos por el camino, nuestras vidas deben seguir glorificando a Dios. Nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben glorificar a Dios a cada momento. No es una experiencia de glorificar a Dios, no es una experiencia que se da solamente en el momento del encuentro del pesebre o del encuentro con Jesucristo en el pesebre, sino que a cada momento, sino que de regreso a casa estos hombres van glorificando a Dios. Y la palabra glorificar significa que es una expresión o tiene el significado de una expresión de la excelencia, del carácter, de los atributos, de las perfecciones de Dios. Es un reconocimiento y es una expresión de todas estas virtudes de Dios. Y es ahí cuando nosotros, a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones, reconocemos, pronunciamos y anunciamos, proclamamos cada una de las virtudes de Dios. Su grandeza, su fidelidad, su amor, su bondad, su carácter, su santidad. Y es el reconocimiento y es la expresión de esos atributos. Y es precisamente glorificar es la alabanza que se rinde a Dios en reconocimiento de su grandeza, de su bondad y de su poder. Toda nuestra vida debe ser parte, o mejor dicho, toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Toda nuestra vida. Pensamientos, intenciones, voluntad, deseos, todo lo que nosotros somos debiera ser para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Y la Biblia dice, y entonces volvieron después del encuentro con Jesús del pesebre, regresaron, glorificaron a Dios, alabaron su nombre. Y esto tiene que ver con la adoración que se rinde a Dios. Esto tiene que ver con el reconocimiento. Por eso glorificar, alabar, adorar, tiene una connotación, una relación muy, muy cercana entre estos conceptos. Y dieron a conocer y se sorprendieron y se maravillaron todo lo que se les había dicho en el campo y ahora lo que estaban viviendo con Jesús. Estuvieron atentos para confirmar que el cumplimiento del mensaje que habían recibido pues estaba dándose en ese momento con el Señor Jesús. Este es el ejemplo que nos dejan los pastores del campo. Así que, hermanos, después de habernos encontrado con Jesús, el Mesías del pesebre, pues ahora debemos
regresar a casa, regresar a nuestros trabajos, glorificar el nombre de Dios a cada momento, alabar su nombre a cada momento y vivir en esa relación íntima con el Señor. Veamos también el ejemplo de los que nos dejan los sabios de Oriente. Vea, por favor, allí en Mateo capítulo 2, verso número 10. Y vea, por favor, estos tres versículos, del 10 al 12. A Mateo 2, versículo del 10 al verso número 12. Dice la Biblia: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vea lo que la palabra de Dios dice. Aquellos hombres, los sabios de Oriente, vinieron, adoraron, ofrecieron, pero luego el pasaje dice en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando nos hemos encontrado con Emmanuel, con Jesús el del pesebre, debemos seguir atentos a su dirección. Aquellos hombres llegaron y tuvieron un encuentro de adoración con Dios. Pero la Biblia dice, pero siendo avisados. Aquellos hombres se mantuvieron atentos a la voz de Dios. Dios les estaba librando de un peligro, Dios les estaba llevando por otro camino. Y nos hemos encontrado con Dios. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que el Señor nos lleva por otro camino, en otras decisiones, que debemos tomar decisiones siempre conforme a su voluntad y conforme a su consejo. Debemos buscar que nuestra relación con Dios sea más íntima para poder entender la siguiente decisión que debo tomar. Pasar tiempo con Él, pasar tiempo con su palabra, pasar tiempo en oración. Y el Señor les mostró, aquí se usa la palabra revelación, siendo avisados por revelación, y entiéndase por revelación como la muestra o la manifestación clara de Dios a sus siervos, como la manifestación de su voluntad, Dios guiándoles, Dios conduciendo sus pasos, conduciendo sus vidas, las vidas de sus siervos. Dios les mostró. Hermanos, después de habernos encontrado con Jesús en el pesebre, pues debemos regresar gozosos y debemos regresar glorificando el nombre de Dios, alabando su nombre, sirviéndole a Él. Ahora debemos regresar por el camino que el Señor nos ha marcado. Aquí no está el punto de regresar por otro camino diferente al camino de Dios. No, estamos hablando de decisiones. Sin lugar a dudas, seguimos por el camino de Dios y no nos apartamos de su camino. Pero aquí hay muchas veces que el Señor nos mostrará hacia dónde debemos ir, algo que debemos hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, porque el Señor nos estará conduciendo mientras nosotros regresamos a casa, a nuestro trabajo, a nuestra ciudad, y el Señor nos estará conduciendo. El Señor así mostró también su voluntad con María y José, revelándoles, mostrándoles decisiones que debían tomar para librar a su hijo del peligro también.
debemos estar atentos a su dirección. Debemos tener nuestros sentidos atentos a lo que el Señor nos está diciendo, cómo el Señor nos habla a través de su palabra, a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto, hermanos, es lo que debemos hacer después de habernos encontrado con el Cristo del pesebre. Permítame concluir el tema de esta mañana. Quizá usted y yo quisiéramos quedarnos en Belén y seguir contemplando al niño del pesebre. Sin embargo, la historia bíblica nos enseña lo que hemos de hacer. Debemos volver a casa para contarles del mensaje de salvación de nuestro Redentor. Debemos volver al campo y compartir nuestra experiencia de conversión con los demás pastores, con mis compañeros de la escuela, con mis profesores, con mis compañeros de trabajo. Debemos volver por el camino hacia el oriente y seguir contemplando su gloria. Esta gloria de Dios, este mensaje de Dios, este encuentro de transformación con el Señor. ¿Podemos ver el desafío? No te estanques en tu relación con Dios. Cultiva una relación sincera e íntima con el Señor. Obedece a su voluntad en cada una de las áreas de tu vida y en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de nuestros trabajos, en cada uno de nuestros viajes. La luz gloriosa del Cristo de Belén, el Redentor de nuestras vidas, seguirá guiándonos. Ya hemos ido a Belén, ya hemos adorado a Jesús, ya hemos tenido un encuentro redentor, un encuentro salvador con Cristo el Redentor. Ahora sigamos el camino, ahora regresemos a casa, ahora regresemos a nuestra escuela, regresemos a nuestro trabajo y veamos lo que cómo el Señor usa nuestras vidas y seguimos glorificando su nombre. Y seguimos contemplando su gloria. Y seguimos experimentando su presencia en nuestras vidas. Y vamos de regreso al oriente. Y vamos de regreso a casa. Que esta celebración y esta experiencia que hemos tenido en Belén siga alegrando nuestros corazones. Siga impulsando nuestras vidas. Y que en cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos podamos glorificar, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo vivo y verdadero, el Cristo de Belén, a quien damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Gracias, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un encuentro por su gracia, un encuentro de salvación. Y después que hemos tenido este encuentro y hemos adorado su nombre, regresamos a nuestras casas y a nuestros trabajos glorificando su nombre, experimentando su presencia en nuestras vidas. Que la celebración de Navidad no sea el fin para cada uno de nosotros, una finalidad de decir, ya hemos celebrado y como si fuera todo lo que podemos hacer, sino que mientras regresamos, glorificamos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos su grandeza, su poder, sus atributos, sus perfecciones, y que nuestra vida pueda glorificar su nombre y que nuestro servicio, nuestros ministerios sea agradable delante de sus ojos, delante de su presencia y que sea de bendición para las personas que nos rodean. Que a donde quiera que vayamos podamos proclamar este mensaje de salvación. Cristo Jesús ya ha nacido, Él es nuestro Rey y Él es nuestro Redentor. Y en ese nombre precioso, ese nombre que es sobre todo nombre, oramos en esta tarde, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a que ahí en sus hogares entonemos este himno. Se oye un son en alta esfera, dice la palabra de Dios, gloria a Dios en las alturas.
Amados hermanos, después de haber cantado al Señor, de haber glorificado su nombre a través de este culto, gracias a Dios por los hermanos que participaron en el canto, en la música y todos aquellos que participan en la producción de este programa. Dios bendiga grandemente sus vidas. Les recuerdo que el próximo 31 de diciembre, estaremos celebrando un culto de acción de gracias a nuestro Dios por este año que está terminando. 31 de diciembre a las 7 de la tarde, por favor, les invitamos a este programa de adoración y les esperamos con toda su familia y todos sus amigos. La palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo número 6, en el verso número 24, dice la palabra de Dios y este es mi deseo para cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Bautista El Calvario y todos aquellos que tienen a bien unirse a esta transmisión. Dice la Biblia en Números 6, verso 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos casi terminando este año 2020 y aunque ha sido un año realmente difícil, en todo, Señor, hemos visto su mano poderosa, hemos visto su provisión, hemos visto su fidelidad para con cada uno de nosotros. Le rogamos, Señor, que este pasaje que hemos leído en este momento sea una realidad y sea de fortaleza para cada una de las familias de nuestra iglesia, para los chicos y los grandes, para los que son ancianos, para los que son adultos mayores, que usted bendiga a nuestra iglesia, nuestras misiones, nuestros misioneros, nuestro hogar de ancianos. Señor, le necesitamos mucho y le agradecemos todas sus bondades que ha tenido para con nosotros. A usted le damos la gloria, a usted le damos la alabanza y todo honor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.